Pillé a mi esposo con mi amiga en la encimera de la cocina, así que filmé todo como prueba y llamé a su esposo. Ahora están sin trabajo y viven con mi hija, que lo defendió. El año pasado fue, sin duda, el año más devastador de toda mi vida. Por accidente descubrí que mi entonces esposo, Liam, me engañaba con mi mejor amiga, Abby. Yo estaba de viaje de trabajo durante unos días. Se suponía que ese viaje duraría más tiempo, pero por suerte el trabajo se hizo, así que terminé volviendo a casa temprano. Quería sorprender a Liam, así que no me molesté en informarle de antemano. Cuando llegué a casa, vi el coche de Abby en la entrada y me quedé confundida. Abby era mi amiga desde nuestros días universitarios y, con el paso de los años, su esposo y yo, junto con mi esposo, nos habíamos convertido en amigos íntimos. Sin embargo, nunca la había visto pasar sin avisarme primero. Revisé mi teléfono para ver si ella había llamado o si mi esposo me había enviado un mensaje de texto para avisarme que Abby estaba aquí, pero no había ningún mensaje. Cuando entré a la casa, pude escuchar algunos ruidos que venían de la cocina. Curiosa, caminé hacia el ruido y fue entonces cuando vi a Liam y Abby, en la encimera de la cocina, besándose y haciéndolo indecible. Estaban tan absortos el uno en el otro, que ni siquiera notaron que yo estaba allí parada. Me quedé en silencio atónita, congelada por la conmoción de lo que estaba presenciando. Verlos juntos, en el lugar donde mi esposo y yo habíamos compartido tantas comidas familiares y recuerdos juntos, se sintió como un cuchillo en el corazón. La bolsa se me resbaló de las manos mientras continuaba mirando con incredulidad. Mi mente luchaba por procesar la escena frente a mí. Mi esposo, el hombre que había dejado de tener intimidad conmigo durante los últimos 3 meses. El mismo hombre que me había estado llamando cruelmente con apodos como cerda gorda e hipopótamo a pesar de que no tenía sobrepeso en absoluto, estaba allí, besando y tocando apasionadamente a mi mejor amiga como si fuera su esposa. Durante meses, me había hecho sentir muy insegura, criticando constantemente mi cuerpo, presionándome para que fuera al gimnasio y básicamente culpándome por el hecho de que ya no se sintiera atraído por mí. Como resultado, me había sentido muy mal conmigo misma, pensando que ya no era lo suficientemente buena para él, pero todo ese tiempo, no se trataba de mí. Se trataba de él y su nueva pareja. Ese momento me destrozó. No fue solo el engaño, fue darme cuenta de que el hombre al que había amado y la amiga en la que había confiado habían conspirado para romperme el corazón de la manera más cruel imaginable. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Fue como si todo el dolor, la traición y la humillación que había sentido durante los últimos meses salieran a la superficie de repente. Sin pensarlo, agarré mi teléfono y comencé a filmarlos. Me temblaban las manos, pero sabía que necesitaba pruebas de lo que estaba presenciando. Entonces, impulsada por la pura rabia, entré directamente a la cocina donde todavía estaban enredados. Había una sartén sobre la encimera y, sin dudarlo, la levanté y se la arrojé a mi esposo para llamar su atención. La sartén lo golpeó con un ruido sordo y ambos saltaron de la sorpresa. Sus cabezas se giraron de golpe y las expresiones en sus rostros no tenían precio. Sus ojos se abrieron de horror cuando me vieron allí de pie, con el teléfono en la mano, grabando cada segundo de su vergüenza. Abby comenzó a luchar para cubrirse el cuerpo, luciendo desesperada mientras trataba de esconderse de la cámara. Estaba tan disgustada por lo que había hecho que me acerqué a ella y le di una bofetada. El sonido resonó en la cocina y ella se quedó allí parada, aturdida y humillada. Entonces, cuando Liam intentó intervenir, me di la vuelta y lo empujé lejos de mí. No me importó. Todo el tiempo mantuve mi teléfono en la mano, grabando todo. Sentí que era lo único que me mantenía con los pies en la tierra en ese momento. Quería que ambos sintieran el dolor que yo estaba sintiendo. Pero no había terminado. Detuve la grabación e inmediatamente llamé por video al esposo de Abby, Hal. Mi corazón estaba acelerado, pero sabía que era lo correcto. Cuando respondió la llamada, no tenía idea de lo que vendría. Giré el teléfono para mostrarle a su esposa semidesnuda tratando frenéticamente de encontrar su ropa, luchando por vestirse avergonzada. Con calma le dije exactamente lo que había sucedido, que había llegado temprano a casa de mi viaje y había encontrado a su esposa y a mi esposo juntos en nuestra cocina. Kyle estaba atónito. Pude ver la sorpresa y la incredulidad en su rostro,
tal como me había sentido yo solo unos minutos antes. Ni siquiera tenía palabras, estaba completamente desconcertado, muy parecido a lo que yo había estado cuando entré por primera vez. Liam trató de ocultar su rostro avergonzado, todo el tiempo, gritándome que estaba yendo demasiado lejos humillándolos de esta manera. Le dije a Kao que se lo estaba contando porque él merecía saber la verdad, tal como yo. Nadie debería ser sorprendido por una traición como esta. Después de eso, volví mi atención a Abby. Ella seguía intentando disculparse, intentando explicarse entre lágrimas, rogándome que le escuchara, pero le pedí que se fuera de mi casa en ese mismo momento, antes de que le hiciera más daño. Ninguna disculpa de ella o de mi ex esposo podría compensar la traición que acababa de descubrir. Vi cómo Abby salía apresurada, humillada y avergonzada, mientras Liam se quedaba allí, luciendo impotente y derrotado. Puede que digas que tengo mal carácter, pero he trabajado duro toda mi vida y he construido una carrera exitosa para mí. Nunca he necesitado realmente a nadie para sobrevivir. Por lo tanto, habría estado bien si mi esposo simplemente me hubiera pedido el divorcio, pero el hecho de que eligiera acostarse con mi mejor amiga en mi propia casa que yo pagué a mis espaldas fue imperdonable. Cuando Liam intentó disculparse, diciendo que lo sentía y pidiendo otra oportunidad, prometiendo que podría ser un mejor marido, lo ignoré y comencé a empacar sus cosas. Le informé que habíamos terminado y que me iba a divorciar de él, sin importar lo que me dijera. Al oír esto, comenzó a gritarme por haber sacado a relucir el divorcio, algo que es muy insensible para echarle en cara a alguien por un error tonto. Incluso intentó sujetarme las manos para evitar que empaquetara sus cosas, y fue entonces cuando amenacé con llamar a la policía y hacer que lo sacaran de la casa frente a todos nuestros vecinos. Sabía lo mucho que valoraba su reputación, por eso también sabía que este perdedor nunca habría dejado de engañarme ni habría confesado el asunto si yo no lo hubiera descubierto con mis propios ojos. Verás, en ese momento, mi ex esposo, Liam, ni siquiera estaba trabajando. Lo habían despedido de su trabajo después de que lo atraparan infringiendo algunas reglas de la empresa y, aunque no tengo ganas de profundizar en los detalles de lo que hizo, fue lo suficientemente grave como para que uno de sus compañeros de trabajo lo denunciara. Como resultado, lo despidieron de inmediato. Aunque yo era la principal sostén de la familia, después de eso él se convirtió en un esposo que se queda en casa. En realidad, no fue una carga financiera para nosotros. De todos modos, yo ganaba 3 veces más de lo que él ganaba, así que hacerme cargo de todos los gastos por mi cuenta no me molestaba mucho. Sin embargo, lo que no me di cuenta en ese momento era cómo estaba gastando todo ese tiempo extra. Supongo que, en retrospectiva, tiene sentido. Sabía desde hacía un tiempo que Abby y Kao habían tenido algunas dificultades en su matrimonio. Con Liam en casa todo el día y Abby también teniendo problemas en su propio matrimonio con su esposo, Kao, probablemente tuvieron oportunidades más que suficientes para conectarse a un nivel más profundo. Pensar que mientras yo estaba trabajando duro para mantener a nuestra familia, Liam me estaba traicionando justo debajo de nuestro propio techo, en mi propia casa, con alguien en quien confiaba completamente. Es una rabia que es difícil de expresar con palabras. Mientras tanto, Liam siguió tratando de discutir conmigo, que el divorcio no era una opción ya que habíamos estado casados por tanto tiempo y que en su lugar deberíamos ir a terapia de pareja. Él tuvo el descaro de actuar como la víctima, casi como si yo fuera la que había hecho algo malo al siquiera sugerir que nos separáramos. Lo miré fijamente, con incredulidad y rabia ardiendo en mi pecho, y le pregunté directamente si había pensado seriamente en las consecuencias antes de decidir acostarse con mi mejor amiga. ¿Se le pasó por la cabeza lo que podría pasar? ¿Esperaba que yo perdonara y olvidara y simplemente siguiera viviendo con él? La cara de Liam se puso roja como un tomate, claramente nervioso, y balbuceó que siempre me había sido leal todos estos años, así que no debería tirar a la basura nuestro matrimonio por un solo error. Luego trató de restarle importancia, diciendo que esta era solo la 4ª vez que él y Abby se acostaban juntos como si eso de alguna manera lo hiciera menos traición. No podía creer lo que estaba escuchando. Luego tuvo la audacia de culpar a Abby por todo el asunto, alegando que ella había sido la que lo sedujo porque su propio matrimonio con Kao se estaba desmoronando. El nivel de negación y cobardía era irreal. Apenas podía soportar mirarlo. Estaba claro que este hombre, al que una vez había llamado mi esposo, ya no era alguien con quien pudiera seguir casada por más tiempo.
después de mucho ir y venir, logré echar a Liam de la casa. Como era de esperar, sin ningún otro lugar a donde ir, Liam se acercó a nuestra hija adulta, Mary, en busca de ayuda. Ahora, siempre he sabido que Mary es más cercana a su padre. Ella ha sido la niña de papá desde que tengo memoria, y nunca tuve ningún problema con eso. Me encantaba que ella tuviera un vínculo tan fuerte con él, incluso si a veces significaba que eran un poco más cercanos que nosotras. Cuando Mary me llamó, su voz estaba llena de confusión y preocupación. Ella preguntó qué había pasado y me contó cómo Liam la había llamado para pedirle ayuda, contándole cómo lo había echado de casa por una pelea tonta y que ahora estaba sin hogar. Le dije la verdad y también le envié el video que había tomado de Liam y Abby juntos. No quería que hubiera ninguna duda en su mente sobre lo que había hecho su padre. Ella merecía saber exactamente por qué las cosas habían llegado a este punto. Mary estaba comprensiblemente furiosa con su padre después de ver la prueba que tenía. Me dijo que no podía creer que su padre pudiera hacer algo tan repugnante y entendió por qué lo eché de casa. Sin embargo, a pesar de su enojo, me dijo que todavía tenía la esperanza de que lo reconsiderara, que tal vez, con el tiempo, podría procesar todo y encontrar una manera de resolver las cosas. Me aseguró que se haría cargo de Liam por el momento. Por más dolida que estuviera por sus acciones, no podía simplemente darle la espalda por completo, y yo lo entendía. En los días siguientes, tanto Liam como Mary comenzaron a turnarse para llamarme, cada uno tratando de convencerme de que lo perdonara por el bien de la familia. Me pareció una manipulación emocional en su máxima expresión, especialmente por parte de Liam, que claramente estaba usando el afecto que Mary sentía por él para influir en ella a su favor. Me di cuenta de inmediato y me enojó aún más. Estaba furiosa con él por arrastrar a nuestra hija a este lío, tratando de jugar con su amor por él para obtener lo que quería. Al mismo tiempo, me sentí profundamente herida y confundida por la postura de Mary. No podía entender por qué, en un momento tan difícil, parecía más centrada en apoyar a su padre que en mí. Era como si estuviera ciega al dolor por el que estaba pasando, y eso me dolió más de lo que puedo explicar. A pesar de sus esfuerzos, tomé la decisión de seguir adelante con el divorcio. No iba a dejarme manipular ni que me hicieran sentir culpable para seguir en un matrimonio tan tóxico. Entonces, seguí adelante y solicité el divorcio de Liam, sabiendo plenamente que era lo correcto para mí. Casi al mismo tiempo, Cal, el esposo de Abby, estaba pasando por su propio proceso de divorcio. Él estaba tan devastado como yo y, en ese dolor compartido, nos hicimos muy buenos amigos. Era una de las pocas personas que realmente entendía por lo que estaba pasando y tenerlo para hablar hizo que toda la situación fuera un poco más soportable. Sin embargo, para ser claros, siempre hemos sido solo amigos, nada romántico ha sucedido ni sucederá nunca entre nosotros. De todos modos, cuando finalmente le entregué a Liam los papeles del divorcio en la casa de Mary, comenzó a suplicarme que lo perdonara, haciendo todo tipo de promesas sobre cómo nunca volvería a mirar a otra mujer y cómo estaba listo para sacar a Abby de nuestras vidas para siempre. Fue patético, para ser honesto, verlo tratar de limpiar el desastre que había creado solo cuando se dio cuenta de que hablaba en serio sobre irme. Como Mary estaba allí cuando entregué los papeles, me instó a reconsiderarlo por el bien de ella. Me dijo que había visto de primera mano cuánto me amaba su padre mientras ella estaba creciendo, y que el hecho de que él se hubiera acostado con otra persona, accidentalmente, como ella dijo, no significaba que amara a esa mujer. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella estaba tratando de defender a su padre, de restarle importancia a la gravedad de lo que había hecho, pero yo no estaba dispuesta a dejar que eso me convenciera. Le dije que no tenía nada que pensar cuando el hecho era simple. Su padre me había traicionado, y no de una manera típica, sino con mi mejor amiga y en nuestra propia casa. No había vuelta atrás. No iba a perder el tiempo debatiendo si debía darle otra oportunidad o no. Había destruido nuestro matrimonio y yo estaba decidida a dejarlo. Mary intentó discutir un poco conmigo, preguntándome si realmente sería feliz sin él en mi vida. Le dije que sí, que iba a ser absolutamente feliz ahora que no tendría que preocuparme de que mi esposo se acostara con nadie mientras yo estaba ocupada con el trabajo y ganando dinero. No era una decisión que hubiera tomado a la ligera. Había tomado una decisión y ninguna cantidad de súplicas o razonamientos la iba a cambiar.
El proceso de divorcio resultó ser sorprendentemente sencillo. Al principio de nuestro matrimonio, había insistido en un acuerdo prenupcial. Debido a eso, Liam no podía poner un dedo sobre ninguno de mis bienes. Para asegurarme de que todo saliera bien, había contratado al mejor abogado de la ciudad, alguien que sabía exactamente cómo manejar casos como el mío. Estaba claro desde el principio que mi victoria en los tribunales era inevitable. Cuando finalmente se concretó el divorcio, sentí como si me hubieran quitado un peso inmenso de encima, casi como si me hubieran liberado de una prisión en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba. Durante tanto tiempo estuve tan ciegamente enamorada de Liam que no podía ver cuánto mejor podría ser mi vida sin él. Era como si su presencia tóxica me hubiera estado arrastrando hacia abajo como un peso muerto, asfixiándome. Pero ahora, era libre de vivir mi vida en mis propios términos, sin el dolor y la traición constantes que pesaban sobre mí. A medida que se corrió la voz en nuestro círculo sobre lo que había sucedido entre Liam y Abby, cada vez más personas comenzaron a comunicarse conmigo. Amigos, familiares e incluso conocidos comenzaron a mostrar su apoyo, haciéndome saber que estaban allí para mí. Incluso la propia familia de Liam dejó muy en claro que había hecho lo correcto al divorciarme de él. Estaban furiosos con él, completamente disgustados por su comportamiento y, en cierto modo, su apoyo me hizo sentir validada. Fue un alivio darme cuenta de que no estaba sola en esto, que la gente vio a través de las acciones de Liam y estuvo de mi lado. Sin embargo, la única persona que permaneció del lado de Liam fue nuestra hija, Mary. De alguna manera, a pesar de todo, ella todavía sentía pena por él. Tal vez fuera el vínculo de toda la vida que tenía con su padre, o tal vez era su forma de lidiar con toda la situación. Este año, decidí darlo todo para mi cumpleaños. Era mi primer cumpleaños como mujer soltera después de haber estado casada con Liam durante tanto tiempo, y tenía ganas de celebrar mi nueva libertad. Mis amigas y yo planeamos una gran fiesta, con servicio de catering y una lista de invitados de 50 a 60 personas. Quería que fuera una noche para recordar. Naturalmente, Kao también estaba en la lista de invitados, especialmente porque finalmente se había divorciado de Abby después de meses y meses de procedimientos judiciales, y nos habíamos convertido en buenos amigos a pesar de todo. Envié una invitación a Mary, pero dejé muy en claro que Liam no era bienvenido. Todavía vivía con Mary y no iba a permitir que arruinara mi noche. El día de mi cumpleaños, cuando comenzó la fiesta, todos parecían estar pasándola muy bien. La gente estaba tomando tragos, la energía era fantástica y parecía la manera perfecta de marcar este nuevo capítulo de mi vida. Cuando llegó el momento de cortar la torta, algunos de mis amigos cercanos dieron discursos emotivos, hablando de lo orgullosos que estaban de mí por haber superado un año tan difícil. Hablaron de la traición que había sufrido y de lo mucho más feliz que parecía ahora. Me conmovió el amor y la amabilidad que demostraron. Después de todo lo que había pasado, era agradable sentirme vista y valorada por las personas que más importaban. Pero entonces, de la nada, Mary se puso de pie y anunció que también tenía algunas palabras que quería decir. Me di cuenta de que había estado bebiendo y se veía un poco inestable, pero, de nuevo, muchos de los invitados estaban un poco borrachos en ese momento, así que al principio no le di mucha importancia. Pensé que solo quería desearme un feliz cumpleaños o tal vez compartir algunos dulces recuerdos. Sin embargo, Mary comenzó a criticarme frente a todos. Habló de lo decepcionada que estaba conmigo por destruir mis años de matrimonio con mi ex y de lo desconsolado que estaba. Sus palabras fueron fuertes, emotivas y llenas de ira. Continuó contándome cómo, cuando era niña, siempre había creído que sus padres tenían el matrimonio perfecto, y cómo yo había sido la que había destrozado ese sueño al dejar a Liam sin siquiera intentar solucionar nuestros problemas. Me llamó madre egoísta, acusándome de pensar solo en mí misma cuando decidí solicitar el divorcio. Sus palabras me hirieron profundamente, y escucharlas delante de todas mis amigas, en una noche que se suponía que debía celebrar mi libertad y felicidad, fue desgarrador. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la gente empezó a salir en mi defensa. Mis amigas habían visto de primera mano por lo que había pasado y no estaban dispuestas a dejar que las palabras de Mary pasaran sin cuestionarlas. Kyle también habló. Le dijo a Mary que no tenía derecho a estar enojada conmigo cuando fue su padre quien me había traicionado de la manera más dolorosa posible. Le recordó que,
como mi hija y como mujer, debería ser más comprensiva conmigo, en lugar de echar la culpa a quien no corresponde. Mary intentó replicar, claramente molesta, pero sus palabras se perdían en la creciente frustración de la multitud. Algunos de los invitados incluso comenzaron a abuchearla en voz alta, claramente horrorizados por cómo me estaba tratando, especialmente en una noche como esta. En ese momento, sentí una ola de emociones que me invadió. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras miraba a Mary, la hija que había criado y amado tanto. Le dije: Mary, creo que has olvidado algo importante. Desde el principio, fui yo quien proveyó para esta familia. Tu padre, Liam, se mudó a mi casa después de que nos casamos. Y mientras estaba embarazada de ti, él nunca realmente se desempeñó como padre. Cuando me puse de parto, fui yo quien soportó horas de dolor para traerte a este mundo. Y cuando se trató de criarte, fui yo quien se quedó en casa, te cuidó y se aseguró de que tuvieras todo lo que necesitabas. Incluso cuando volví al trabajo, fui yo quien contrató a una niñera para que me ayudara con tu cuidado. Yo era el principal sostén de la familia y trabajaba muchas horas para brindarte la vida cómoda que llegaste a disfrutar. Mis ingresos financiaban el techo sobre nuestras cabezas, la comida en nuestra mesa y todos los lujos de los que tú y tu padre disfrutaron. No me detuve ahí. Seguí contándole a Mary cómo, cuando ella empezó a buscar oportunidades laborales, fui yo quien utilizó mis contactos para ayudarla a conseguir una pasantía y, finalmente, un trabajo. Hice todo eso por ella, mientras que Liam no hizo nada. Él no estaba allí para guiarla ni apoyarla en las formas que importaban. Era el padre divertido que pasaba solo unas horas de su día con ella y, de alguna manera, ella lo apreciaba muchísimo. Y ahora, después de todo lo que había hecho por ella y por nuestra familia, era yo la que estaba siendo culpada por finalmente defenderme por haber elegido dejar este matrimonio. Se suponía que esta sería mi noche, una celebración de mi fuerza y resiliencia, pero en cambio, ella la había convertido en una escena. Antes de irse, Mary me amenazó, diciendo que cortaría el contacto conmigo para siempre. Me mantuve firme, a pesar del dolor que sentía, y le dije que estaba bien con eso siempre y cuando ella estuviera feliz con su decisión. En ese momento, por mucho que me doliera, supe que si Mary no podía entender por qué tenía que dejar a Liam, entonces tal vez la distancia entre nosotras era lo que ambas necesitábamos. Verla salir de mi fiesta fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Pero sabía, en el fondo, que esta vez tenía que elegirme a mí misma. No se trataba de ser egoísta, se trataba de defender la vida y la felicidad que merecía, sin importar quién intentara hacerme sentir culpable por ello. Desde este incidente en la fiesta, algunos de los miembros de mi familia que estaban presentes en el evento se han comunicado conmigo, diciendo que tal vez haya sido un poco demasiado cruel con mi hija y me han instado a que me comunique con ella y me disculpe porque está pasando por mucho. También sienten que humillé a mi hija al decir todas esas cosas frente a todos cuando podría haber hablado con ella en privado. ¿Soy una idiota por finalmente enfrentarse a mi hija? Actualización 1. Vaya, no esperaba recibir tantos mensajes directos y comentarios de desconocidos aquí, todos ofreciendo su apoyo incondicional. Me reconforta saber que no hice nada malo. Como madre, a veces me siento abrumada por la culpa. Sé que tomé la decisión correcta, pero todavía lucho con esa persistente culpa de madre y a veces me pregunto si debería haberme esforzado más para que las cosas funcionaran con Liam, solo por el bien de Mary. En cuanto a por qué Mary está tan obsesionada con nuestro matrimonio, realmente no lo sé. Es hija única y probablemente nunca imaginó que sus padres se divorciarían como lo hicieron los padres de su amiga. Honestamente, nunca pensé que terminaría divorciándome de mi ex tampoco, pero las acciones de Liam no me dejaron otra opción. Nunca podría quedarme en esa situación. Actualización 2. Ha pasado un mes y medio desde mi última actualización. Para todos los que preguntan por Liam y Abby, finalmente tengo algunas noticias interesantes para ustedes. Ya había mencionado antes que Abby y Kao se divorciaron justo antes de mi fiesta de cumpleaños. La razón por la que sus trámites de divorcio tardaron tanto, a diferencia del mío, fue porque Abby y Kao tienen 3 hijos juntos y nunca firmaron un acuerdo prenupcial. Sin embargo, lo que funcionó para Kao fue que tenía pruebas legítimas de que Abby había engañado a su esposo,
lo que significaba que ya no podía obtener la pensión alimenticia. Sin embargo, debido a sus hijos, ella y su abogado lucharon duro para obtener con éxito la manutención de los hijos. Dado que Kao gana muy bien, esto significa esencialmente que la manutención de los hijos que va a pagar por los 3 niños será más que suficiente para cubrir incluso sus necesidades. Ni siquiera necesitará trabajar y probablemente pueda mantenerse con un trabajo de medio tiempo si es necesario. Ahora, mi hija Mary, que había decidido dejar de hablarme desde la fiesta y había cortado todo contacto, se comunicó conmigo ayer entre lágrimas. Resulta que solo unos días después de mi fiesta, Liam sorprendió a nuestra hija al anunciar que Abby y sus 3 hijos se quedarían con ellos durante las próximas semanas. Mary se sorprendió porque Liam tomó esta decisión sin siquiera consultarla y, dado que esta era su casa, tuvo que hacerse cargo de todos los gastos, ya que tanto Liam como Abby no tienen trabajo en ese momento. Liam la instó a aprender a aceptar a su nueva familia y habló sobre cómo podrían comenzar de nuevo juntos. Cuando Abby y sus hijos se mudaron, actuaron como si fuera su casa, no la de Mary. Mary, que trabaja desde casa, perdió toda su privacidad. Liam y Abby a menudo dejaban a sus hijos con Mary para que los cuidara sin pedir permiso y salían durante horas para disfrutar de un momento romántico juntos. Mary estaba desesperada y me llamó para pedir ayuda para deshacerse de Liam y Abby. Dijo que ya no podía vivir con su padre y que necesitaba que yo hablara con ellos y los hiciera mudarse porque tenía demasiado miedo de enfrentarse a su padre ella misma. Estaba furiosa porque, después de semanas de silencio y la humillación por la que me hizo pasar en mi fiesta de cumpleaños, Mary tuvo la audacia de pedirme ayuda sin siquiera tener la decencia de disculparse primero. Le dije firmemente que debería haber considerado las consecuencias de apoyar a su padre infiel en lugar de a mí. Le dejé en claro que se lo merecía por ponerse de su lado y que debía cumplir con su palabra y no volver a contactarme nunca más. Desde entonces, me ha estado bombardeando con llamadas y mensajes de texto, llamándome mala madre por no ayudarla e insistiendo en que, como su madre, es mi deber defenderla. Actualización 3. Solo quería decir que estoy de acuerdo con el consenso general de que mi hija es cobarde cuando se trata de su padre. No sé por qué está tan cegada por él. Sin embargo, no planeo ayudarla de ninguna manera. Es obvio que Liam y Abby la están usando como niñera gratuita y seguirán usándola a menos que se defienda y los eche. Es increíblemente asqueroso y decepcionante que Liam haya permitido que Abby se mude con ellos, especialmente considerando cómo Mary lo había estado defendiendo tan apasionadamente en mi fiesta de cumpleaños. Está claro que mi decisión de divorciarme de Liam fue la correcta. Él definitivamente habría continuado su relación con Abby si yo no me hubiera ido. Decidí enviarle un correo electrónico a mi hija, de una vez por todas, tal como algunos de ustedes sugirieron. Esto es lo que escribí: Hola Mary, todavía estoy molesta por cómo me trataste, pero eso no cambia el hecho de que ahora debes defenderte. Es tu hogar y no deberías tener que soportar que papá y Abby actúen como si fueran los dueños del lugar. Es hora de tomar el control y hacerles saber que no pueden quedarse allí. Debes establecer límites claros y mantenerte firme. Si no lo haces, seguirán usándote como una vaca lechera para siempre. Tu papá no es tu responsabilidad. Espero que encuentres la fuerza para hacer lo que es correcto para ti. En el futuro, si alguna vez realmente te das cuenta del error en tus formas y quieres disculparte, estaré aquí. Hasta entonces, cuídate. También me comuniqué con Kao para informarle sobre la situación actual de vida de Abby y la forma en que ha estado descuidando a los niños al obligar a mi hija, Mary, a cuidarlos. Resulta que también había descubierto recientemente que Abby y Liam habían estado viviendo juntos, un hecho que Abby le había estado ocultando desde que se mudó con Liam. A sabiendas, nunca le permitió recoger a los niños de la casa de Mary y siempre se encontraban en un lugar neutral en algún lugar afuera. También hacía que esos niños inocentes le mintieran al ordenarles que nunca mencionaran la casa de Mary o que Liam estaba viviendo con ellos. Cuando finalmente se enteró por amigos en común de que Abby se alojaba en la casa de Mary, se sorprendió y cuestionó la validez de la información, ya que aún no tenía ninguna prueba. Sin embargo, después de que confirmé los detalles con él, ahora está decidido. Él y su abogado planean luchar por la custodia de sus hijos para sacarlos del cuidado de Abby de forma permanente. Si Kao tiene éxito, Abby perderá la manutención infantil de la que ha dependido.
Ahora que Abby y Liam están desempleados, su situación económica se agravará aún más. Sin ese apoyo, podrían enfrentarse a importantes desafíos y, si Mary decide echarlos de casa, también podrían acabar en la calle. Solo espero que mi hija finalmente haga lo correcto.